Bienvenidos al quinto episodio de Fantasy Fever. Como siempre me encuentro aquí acompañado por Josep Betena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Diego Morales. ¿Qué tal, chicos? Y también, por supuesto, hay que saludar y agradecer a Mundo Deportivo y Fivers por hacer posible este programa. Los amigos de Fivers, recordad que tenéis el enlace para estar muy atento de toda la última hora de este Mundial de Clubes, pero también de toda la actualidad del mundo del fútbol con la red social del momento que tenéis en la primera línea de la descripción y en el comentario fijado. Además, recordad que si os pasáis por los perfiles de los creadores podéis encontrar sorpresillas fantasy que son bienvenidas para nuestro fantasy del Mundial de Clubes. Mundial que, como siempre, lo podemos estar viendo en abierto en DAZN y que vamos a repasar, en primer lugar, con Josep Tetena, todo lo que ha pasado en estos emocionantes octavos. Pues vamos a empezar con la tertulia, con el Real Madrid-Juventus, un partido que a mí me sorprendió bastante la Juventus, lo poco agresiva que fue, quitando a Yildiz, que a mí me encanta ese jugador, estuvo muy bien en la primera parte y en la segunda tristemente desapareció. La Juventus nada. Kolo Muani, sinceramente, yo no sé qué le pasa, pero no me parece un delantero top. Vlahovic estuvo en el banquillo, también un delantero que mete muchos goles, pero no pasará por su mejor momento. Y el Madrid sí que es cierto que fue un poquito de menos a más. Yo creo que pudo ganar 3-0 perfectamente si no fuera por Di Gregorio, que no lo conocía mucho, pero es un porterazo. Pero ya os digo, o sea, el equipo de Xabi Alonso sorprendió, dio un buen nivel, pero la Juventus yo me esperaba un poquito más. Yo me quedo con una cosa del Real Madrid y es que ganó un partido en el que empieza a verse ya un proyecto equipo de Xabi Alonso. Me refiero a que estábamos acostumbrados a ver la temporada anterior, ver a un Madrid que ganaba porque Mbappé tenía un gran día, Vinicius se iba de 4 futbolistas y es verdad que al final se termina decidiendo por un cabezazo de Gonzalo, que al final está siendo protagonista en este Mundial de Clubes, pero es verdad que durante lo que viene siendo el transcurso del partido no tuvo demasiada participación, pero sí que se vio a un Real Madrid que con un Fede Valverde, Celso, también un gran Arda Güler en la zona de creación, empezamos a ver un poquito más de cosas, aunque no estemos viendo a un equipo que realmente sus grandes jugadores estén en un gran tono, pero al menos habla de el proyecto que se viene por parte de Xabi Alonso. Para mí, baño histórico del Real Madrid a la Juventus, a la vecchia signora que, bueno, o sea, camina con taca-taca y con respiración asistida. O sea, lamentable partido de la Juventus. Es verdad que al principio unos brotes verdes, una ocasión que tiene Kolo Muani, que para mí es un partido muy deficiente, terrible. Muy deficiente Kolo Muani, porque la verdad que las tuvo y no supo tener pues esa mordiente, esa capacidad de hacer daño. Y la verdad que el Real Madrid, lo que decía Josep, hablaba de un 3-0, igual un 7-0, es que tiró muchísimo a puerta, salvó Di Gregorio y la Juventus floja en ataque y floja en defensa. Un Real Madrid que la verdad que hizo para mí un muy buen partido, que se encomienda a la figura de Gonzalo García Torres, que por cierto es sobrino nieto de Rita Hayworth. Rita Hayworth es el seudónimo, lo tengo aquí apuntado para no liarme, de Margarita Carmen Cansino, que es prima, o era prima, de Manuel Torres Cansino, un extorero que es el abuelo materno de Gonzalo. Así que, fíjate, historias curiosas que nos va dejando. Buen pijazo, Gonzalo. ¿Pensáis que ahora que Mbappé, que ya lo tuvimos en su debut del Mundial de Clubes, va a seguir siendo importante en la siguiente ronda? ¿O creéis que los minutos de Gonzalo ya van a ir para abajo? Yo no sé si quizá Xabi Alonso quiere premiar a Gonzalo. Y a ver, sí que es cierto que si Mbappé está al 100% lo tienes que poner. No sé si quizá busca un doble punta, sacrifica algún extremo. Rodrigo está claro que ya no juega. No sé si lo van a vender, pero Rodrigo está sentenciado. Quizá alguien de en medio, un Vinicius que tenga un poco de descanso, aunque está jugando bien, no sé. Yo creo que va a intentar forzar la maquinaria para que esté Gonzalo. Si no, pues cambio minuto 60. Pero ¿a quién quitas? A Mbappé quizá, que está un poco más tocado aún de la gastroenteritis. Yo empiezo a confiar bastante en la personalidad de Xabi Alonso para ciertas decisiones. Entonces, vamos a irlo viendo si finalmente manda él o, para variar, su florentineza. Bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, con Asensio ya ha pasado un poco por las facturitas de... Ha llegado Rudiger y Huijsen evidentemente no va a salir del 11. Y aquí, de momento, el tema de la cantera del Real Madrid, por esa parte, se ha caído un jugador que, pues ya veríamos comentando, de que no había estado bien en el inicio del Mundial de Clubes y que
pues sin él, las porterías a cero las está logrando el Real Madrid. En esta ocasión contra la Juve, una vez más. Yo estoy con Carras que... Diego. Perdón, no, iba a decir solo que se empieza a gestar el fichaje de Raúl Asensio por parte de un Leganés, un Getafe. Yo estoy con Carras que el Madrid se ve mucho más trabajado y eso que solo lleva 4 partidos Xabi Alonso. Cuando empataron contra Al Hilal, que ahora hablaremos del equipo árabe, parecía que todavía le faltaría mucho trabajo, pero ver a Vinicius presionar ya te dice muchas cosas, porque si presiona a Vinicius y después presiona a Mbappé, el equipo va a ir solo. Los Valverde, los Bellingham van a estar ahí mordiendo. Y un Madrid con presión tras pérdida, que recuperen el balón en 5 o 6 segundos después de perderla. Cuidado porque se va a ver un equipo mucho más trabajado, que ya era hora, porque Ancelotti, es lo que decíamos, el poder de la amistad que le funcionaba, pero ya era insostenible. Y después no me quería ir del Madrid sin hablar de Arda Güler, que empezó siendo suplente por Rodrigo, y con Xabi Alonso yo creo que esta temporada ya va a ser la consagración. Le veo muy bien. Y cada vez como con más personalidad. O sea, vi un vídeo que Bellingham le metía la bronca y el tío no se calla, no se achanta. Después celebrando ahí con Arnold su primera asistencia, gritando como un loco a Arda Güler, que es súper tímido. Yo le veo cada vez más líder y con Xabi Alonso yo creo que tiene la confianza que le faltaba. A mí me parece la pieza fundamental del Real Madrid, porque sí que es verdad que hemos hablado al final del nivel individual de jugadores como Mbappé, Vinicius, el propio Bellingham, Valverde, que viene de hacer un partidazo y está haciendo un gran torneo, pero considero que si el Real Madrid de la temporada pasada no funcionó, evidentemente era porque no era un equipo como tal, sino que eran individualidades más que un conjunto. Y creo que culpa de ello era que no estaba la figura de un Toni Kroos, que Luka Modric al final se va notando más la edad. Y creo que Arda Güler es la pieza fundamental para que todos estos cracks puedan estar unidos en un terreno de juego, porque básicamente hay una persona que le dé sentido a todo. Y me parece que Arda Güler, aunque se pudiera pensar que era un extremo derecho, que si luego un media punta, ahora está prácticamente en la base de la jugada, creo que es la pieza fundamental y en la que Xabi Alonso lo tiene bastante claro ya. Está siendo titular indiscutible en todos los partidos, y la única duda a mí que me deja este equipo de cara a la siguiente temporada, porque me parece que ya empezar de esta manera, que es una pretemporada aunque luego tienes que irte de descanso, es sobre todo si el físico va a poder dar a unos jugadores que yo, como aficionado del Barça, estoy contento de este Mundial de Clubes, de cómo se está disputando, más que nada porque hemos visto como Atlético de Madrid y sobre todo Real Madrid, que está llegando en rondas lejanas, vamos a ver si comienza la Liga con normalidad, porque tiene pinta que alguno de los primeros partidos se puede aplazar. La FE lo está negociando y está apretando para que así sea. Y creo que eso puede ser un condicionante bastante fuerte para la temporada de un Real Madrid, que obviamente siempre se le da como favorito en todas las competiciones, y que como empieza a llegar lejos en una Copa del Rey que muchas veces no se tiene en cuenta, lo que viene siendo la Champions, la Liga que siempre se hace larga, vamos a ver si, aunque todos estos rodajes, y sobre todo con Arda Güler, que va a tener piernas de sobra, pero también tiene que haber un entorno que todo el peso de la temporada anterior no le cargue, sobre todo con la mala suerte que ha tenido el Real Madrid estas últimas temporadas con lesiones. Totalmente, sí. Parece que eso, pues que el fondo de armario tiene que ser importante, que tengas enchufados a ciertos jugadores, pues eso, va a haber cantera, no va a haber cantera. Yo creo que ahí Xabi Alonso va a tener bastante que decir. Y yo creo que estamos hablando bien del Real Madrid de manera merecida. Sí que yo diría, todavía falta una prueba de fuego contra un rival, voy a decir la palabra digno, porque no me parece digno el partido de la Juventus del otro día. Intuyo que el Dortmund tampoco va a ser probablemente un candidato a pasar a semifinales muy potente, así que entendemos, ¿no?, que el primer pez gordo sería o PSG o Bayern Múnich, y aquí ya veríamos un partido de altísimo nivel, ¿no? Sí, ahí por pasar a la final será la prueba definitiva, que es más que probable que al Madrid le cueste porque es un equipo nuevo, pero será muy bonito ver ese partido, y ya si el Madrid se impone con autoridad, Xabi Alonso puede pisar muy fuerte. Aunque quien pisó muy fuerte de madrugada, que muy poca gente lo esperaba, fue el Al Hilal, que echó al Manchester City de Pep Guardiola, que veníamos hablando en el programa anterior de que estaba mejorando con los fichajes, que ya tenía otra cara con Rodri, pues ¡pam!, eliminado por el equipo de Arabia. Que bueno, no sé si os sorprendió, a mí la verdad que sí. Nos podríamos quedar con muchas cosas, pero yo me tengo que quedar con Bono, el exportero del Sevilla del Girona. Qué partidazo se está haciendo y qué mano, no sé si la habéis visto, la que le saca a Savinho, que le saca una mano, se retuerce para sacarle a la otra
y consigue tapar el tiro, de verdad, o sea, me parece la mejor parada del Mundial de Clubes y top 3 de la temporada pasada entera. Es típica acción que si Bono no hace esa parada o sobre todo no pone así el brazo, estamos hablando de una lesión, porque la potencia del disparo de Savinho a la cercanía que le golpea y sobre todo cómo sale luego el balón rebotado, o sea, ahí se estaba enfrentando Savinho contra un hierro y no lo sabíamos. El partido de Bono fue una auténtica locura. Y yo aquí obviamente siempre pues tengo que tirar un poquito para casa cómo se le echa de menos en la liga esas grandes días que dio en Girona, pero sobre todo en Sevilla. Eso fue una auténtica locura. Se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo. Luego lo vimos en el Mundial, precisamente, que nos eliminó a nosotros en la tanda de penalti. Y una pena que pues se haya marchado de la liga. Empieza a sonar un poco que quizá pueda haber un regreso. Yo no lo tengo nada claro, pero la verdad que ojalá lo podamos volver a ver en nuestra liga, porque es un portero de nivel top, de lo mejor del mundo. Y ante el Manchester City lo volvió a demostrar. Yo simplemente lanzo el dato de que lo único que le faltó al bono de Bono fue repetir lo que durante una temporada en el Sevilla estuvo bastante cerca de poder repetir en varias ocasiones, que es marcar. Le anotó un gol José Zorrilla ante el Valladolid, que fue un empate a 1 en el último instante, y casi jornadas después también está a punto de marcarle un gol al Villarreal, también fuera de casa. Fue un poco la cumbre que le hubiera faltado con un partido 3-3 y que le hubiera tenido que marcar el 3-4 en el minuto 120. Fue la única cosa que le faltó a Bono en el partidazo ante el City. Está, yo creo, ahora mismo tocado por una varita, aparte de las cualidades que tiene, que las ha tenido siempre. O sea que lo del gol no habría sido ninguna locura. Veremos a ver qué pasa en cuartos. A mí la parada que hace es que me parece de ciencia ficción, me parece de superhéroe, ¿no? Es un movimiento como antinatural para un ser humano, me parece increíble. Para mí, a la pregunta de Josep, me parece totalmente sorprendente la victoria de Al Hilal, sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? Porque el City venía de un partido bastante bueno, de un partido en el que, bueno, parecía que se solucionaban un poco los problemas de la temporada. Partido bastante loco contra el Hilal, que a lo mejor podría haber caído para cualquiera de los dos lados, pero el resultado es el que es, y no sé si esta temporada, bueno, como dijo aquella vez, que creo que no tenía razón Susana Guas, podríamos estar hablando de fracaso de Pep Guardiola. Yo lo que sí que quiero decir, porque no he respondido la pregunta de Josep, a mí no me sorprendió tanto, porque es verdad que el Manchester City estaba mejorando, pero hay que recordar que su temporada ha sido horrible, ha sido la peor de Guardiola en el City, y ha sido, yo diría que prácticamente la peor desde que es entrenador de la máxima élite, porque nunca se le había caído tanto el equipo, aunque es verdad que luego ha terminado entrando en Champions. Pero al final, si nos ponemos a hacer un poco la comparativa, en ese primer partido de Xabi Alonso, que el Hilal pues te compite, te saca el empate, que en muchos momentos Courtois está demasiado bien para intentar evitar que haya una derrota madridista, al final un poco también te puede comparar de que ya desde el primer momento estábamos viendo un equipo que estaba a un muy buen nivel, que además había llegado Inzaghi y que le había dado su toque, y sobre todo yo creo que ahora mismo su mejor partido como entrenador, que es verdad que lleva poco al mando de Al Hilal, fue contra el Manchester City, porque sus cambios fueron tremendamente buenos y consiguió poder volver a meterse en el partido, a remontar, a llevar el partido a la prórroga, a luego terminar ganándolo. Y creo que un poco esa imagen que vimos contra el Real Madrid el primer día, que no sabíamos si era de mérito del Real Madrid, si estaba muy bien en el Al Hilal, pues yo creo que se va a ir montando un poco de que este proyecto, incluso con bajas, porque ante el City tuvieron bastantes bajas, estamos viendo un proyecto bastante sólido y que, oye, al final el fútbol árabe pues sí que está un poco pudiendo competir contra Europa, aunque también es cierto que es que si nos ponemos a mirar la plantilla, muchos de los jugadores al final han sido top en Europa y al final lo que han ido es marcharse a esta liga por dinero, pero al menos el nivel está ahí, y creo que ahora mismo de esa guerra que se hablaba mucho entre Estados Unidos y la Liga Árabe, pues se está demostrando que quizá el fútbol árabe tiene bastante más nivel que el americano. Para mí, por muy amante de Pep Guardiola que sea, sí que es un fracaso bastante grande. Ya no perder contra Al Hilal, que hemos visto que le ha competido al Madrid y tiene un muy buen equipo, sino más por el hecho de que el City, viendo que recuperaba un poco la forma física y todo, se esperaba mínimo unas semifinales o incluso llegar a la final contra un Madrid, PSG o Bayern, pero han caído en octavos de final, lo cual es sorprendente, más contra Al Hilal, que ya estamos diciendo que sí que tiene muy buen nivel, y pues te puede pasar un partido loco, 3-4 que te eliminen. Y lo que sí que quería decir, que se me estaba olvidando,
Cristiano Ronaldo dijo que la Liga Árabe es top 5, mucha gente se echó las manos a la cabeza y ahora con esto del Al Hilal, mucha gente le está dando la razón, pero no la tiene. O sea, la Liga está compuesta por muchos equipos y sí que es verdad que hay 4 que están financiados por el Estado que tienen equipazos y juegan muy bien al fútbol. Pero después hay equipos que no te llegan a 3 millones de valor de mercado toda la plantilla, jugadores que no viven del fútbol. Y no digo que la Liga Árabe sea mejor que la MLS, me parece que la Liga Árabe es mejor que la estadounidense, pero no me parece top 5 ni de lejos. Ya solo estamos viendo que la brasileña, probablemente la argentina también, y muchas otras ligas estén por encima, ya por no hablar de las europeas, quitando el top 5 como la holandesa o quizá la portuguesa. Así que no, Cristiano, te quiero mucho, pero no tienes razón de que la Liga Árabe sea un top 5. El Al Hilal y quizá algún equipo más de los que están financiados pueden competir con europeos, eso sí que hay que darle el punto y lo estamos viendo, pero no. No sé qué opináis de eso. No, yo creo que tampoco. Creo que el nivel de la liga no lo justifica que de repente hayan 4 equipos que puedan competir contra Europa o contra el resto del mundo. Creo que al final no hay color y creo que sobre todo lo que comentó el propio Filipe Luis en una rueda de prensa de este mismo Mundial de Clubes. Al final, él mismo sabe que en Brasil o en otros países sudamericanos hay muy buen nivel de fútbol, pero, como hablaba con el caso de Vinicius, ¿por qué no sigue en Brasil? Pues básicamente porque los mejores clubes están en Europa, los mejores jugadores están en Europa, y si quieres desarrollarte como una gran potencia te tienes que ir a Europa. Entonces yo creo que al final no es tema de ponernos medallitas aquí, pero sí que es verdad que yo creo que el fútbol saudí, sobre todo por la poca cultura que lleva estando presente en estos últimos años y sobre todo invirtiendo, oye, quién sabe si a lo mejor en 15, 20 años, cuando evidentemente Cristiano Ronaldo no esté compitiendo allí, a lo mejor sí que está mucho más consagrada en el fútbol mundial, pero en estos momentos, sobre todo creo que también tienes que ir a que si quitas todas las estrellas que tienes fichado del extranjero, ¿qué liga local se te queda? Y creo que eso al final hay mucha diferencia, sobre todo si lo extrapolamos a mundiales. Entonces, me parece que ahí está la principal diferencia del futbolista nacional, en este caso, y creo que, por lo tanto, esta liga no se puede meter en un top 5 y yo creo que ni en un top 10, honestamente. No, es una calentada de Cristiano. Yo creo que Al Hilal está demostrando muchas cosas. También se demuestra que es un equipo construido a base de talonario. Y no hay que perder el foco. O sea, no por un equipo va a dejar de ser, pues bueno, llamada de forma peyorativa una liga de camellos. Yo aquí quería hacer un poco la introducción al siguiente bloque, más que nada porque yo creo que no soy tan partidario de que quizá ha sido tan debacle del Manchester City, sino darle un poquito de beneficio al Al Hilal, pero lo que sí que estoy a favor es que la caída del Inter de Milán, ahí sí que me parece para mí un gran fracaso después de la temporada de rozar muchos títulos, no llegar a ninguno, esa derrota dolorosísima en la final de la Champions y bueno, en este Mundial de Clubes caer contra Fluminense, que pues a priori para mí sí que ha sido la gran sorpresa de esta ronda. Se va a estudiar en los libros de historia el bajón histórico precisamente del Inter, de estar en la final de la Champions, de poder optar al triplete, no ganas nada, también el Mundial de Clubes ya tienes derrotas que saltan las alarmas. En octavos de final me tengo que poner la medallita de que dije que pasaría Fluminense. Sí que es cierto que dije 0-0 y en penaltis porque me esperaba un poco más del Inter, que no sé si lo visteis, pero es que encima, si tú eres fan del Inter, acaba el partido y Lautaro dice, oye, los futbolistas que no quieran estar aquí, que no estén, porque así no podemos seguir. No dice nombres, pero todo el mundo ha señalado a Çalhanoğlu, que de hecho hizo un comunicado diciendo que siente la camiseta, que ha tenido ofertas para irse, pero que está muy a gusto aquí. Es un polvorín ahora mismo. Se les ha ido el entrenador encima precisamente al Al Hilal, Inzaghi. Pierdes la final de Champions 5-0. No me gustaría para nada ser del Inter, Yo estoy de acuerdo. Creo, vamos, que tiene quizás una enfermedad similar a la del Atleti en esta temporada, ¿no? Sería como la patología de los casis, de prácticamente tener una temporada que podría haber estado plagada de éxitos, de títulos, pero te quedas en el casi. Casi el Scudetto en el bolsillo, después de una eliminatoria contra el Barça impresionante, histórica, que quedará para el recuerdo y que te la llevas, te pintan la cara de la manera que te la pintan en la final, porque no es solo una derrota, es una pintada de cara impresionante. Y ahora en el Mundial de Clubes, que tienes una oportunidad también para resarcirte, pues caes en octavos y de la manera en la que caes. Y encima,
se le añade pues esa crisis casi institucional, ¿no? A nivel de equipo. Vamos a ver cómo se reconstruye para la próxima temporada. A mí lo que me sorprende del Inter es un poco que en esta comparativa con el Atlético de Madrid, es verdad que es difícil hacer la comparativa porque el propio Atlético de Madrid en estos últimos años, es verdad que aunque ha ido ganando títulos puntualmente, sobre todo lo que ha habido es la cultura del cholismo, el seguir al Cholo en toda su decisión y es la pieza fundamental del proyecto. Pero en cambio en Italia sí que el Inter se ha hecho dueño y señor de la competición. Es verdad que el Nápoles puntualmente ha estado compitiendo y sobre todo en estas últimas temporadas ha podido ganar 2 títulos, pero el Inter ya no es la primera vez que llega a una final de Champions, lo estamos viendo cada vez competir mejor en Europa. Y es verdad que sorprende un poco porque sí que parece este desastre del Mundial del Club y sobre todo con la marcha de Inzaghi y sobre todo la crisis de los jugadores, que parece un fin de proyecto, cuando realmente ellos sí que se han establecido como el mejor equipo de Italia tras la caída de la Juve, que hemos hablado de ella, de que pues al final ahora la vecchia señora pues está en horas bajas, por muy buenos momentos que haya podido dar el Nápoles, sobre todo ahora que lo ha reconstruido Conte. No sé, me da la sensación de que el mejor equipo de Italia está roto, que se va a tener que volver a construir porque tiene pinta de que quizá algunos jugadores terminan marchándose y hay ciertos cambios, y me sorprende porque al final, repito, es el proyecto puntero de Italia. Estoy muy de acuerdo con vosotros. Y hablando de Inter que ha caído, nos vamos al Inter de Miami, que yo no sé sinceramente a quién le ha sorprendido tanto que les elimine el PSG, el campeón de la Champions, que precisamente le metió 5 al Inter de Milán en esa final. Yo de verdad, es que no sé, la gente comparando las derrotas de Messi en el Barça en Champions, que si la misma pose, pero vamos a ver, ¿en qué momento el Inter de Miami tenía posibilidades de competirle el partido al PSG? Como mucho, alguna genialidad de Messi, que la hubo, una pared que viene un pase de Jordi Alba y Messi le pone un balón a Suárez muy bonito, que al final pues no acaba rematando bien el uruguayo, pero de verdad, o sea, ni que Messi tuviera que defender las jugadas y después marcar, era prácticamente imposible. Ya lo dijimos, que el Inter de Miami tuviera alguna opción y el PSG pues literalmente primera parte finiquitó el partido y a Luis Enrique le habrá venido muy bien incluso para dar descanso, pero es la realidad, es la que hay. Para mí creo que la definición es tal de que estamos comparando al mejor equipo del mundo actualmente, que es el Paris Saint-Germain, por cómo ha competido en la Champions, cómo la ha ganado y por cómo está en estos momentos, contra un equipo que al final, no nos olvidemos, ha sido invitado a este torneo, al Mundial de Clubes. Entonces, claro, por mucho Messi, por mucho Suárez, por mucho Jordi Alba, por mucho Busquets, la edad se nota y al final, si ya estos jugadores... por ejemplo, en 2020, el Super Bayern de Múnich te pasó por encima, te mete un 2-8 en Portugal, en pandemia, pues años más tarde, con muchos más años encima, que las piernas no dan igual y con un equipo alrededor muy inferior, pues el Paris Saint-Germain, gracias de que pues piensa en la competición y frenó y en el descanso empezó a hacer cambios y pues bueno, literalmente ya estaba pensando en la siguiente ronda y no tenían que marcar 12-0 para tener que pasar, porque si lo hubieran necesitado seguramente hubiéramos visto un resultado mucho más histórico y mucho más humillante al Inter de Miami. Al final me parece que es un partido más que de simplemente pues entender que es el mejor equipo del mundo contra pues un Inter de Miami que ha sido bonito verlo, sobre todo en la fase de grupo, que le ha tocado un grupo donde se le ha podido ver competir, pero que para nada está a la altura de competir contra, por supuesto, no contra el mejor equipo del mundo, pero ni contra un top 10. Yo creo que hubiéramos visto una versión competitiva, la verdad. Totalmente, sí, era un partido morboso, un flaco favor al Inter de Miami y a Messi, porque obviamente no había ninguna opción. El PSG es una pisonadora. Yo, de hecho, ya voy adelantando para el próximo capítulo, creo que me voy a poner camisetita del PSG, porque es mi esperanza para eliminar al Real Madrid. Y me quedo pues con algún destello de Messi, que es verdad que en la primera parte sobre todo le costó un poquito más, pero sí que alguna jugadita nos dejó. Y particularmente un collejón que le mete a Vitinha que fue espectacular de Messi, que yo creo que tenían ahí todavía guardada alguna rencilla de sus conversaciones pre-salida PSG de Lionel Messi. A mí me sorprendió esa jugada, porque no la vi en directo, pero no veo a Vitinha como que se queje mucho, ¿sabes? O sea, no sé, a lo mejor la perspectiva engaña, pero sí que es verdad que se ve el brazo ahí bastante suelto. Y también me llamó mucho la atención, hablando de estas cosas, Dembélé, que un poco más y le pide los calzoncillos a Messi, pero se vio todo el respeto que tenían los jugadores del PSG a Leo, o sea, a todos, desde Luis Enrique hasta Donnarumma y todos los nuevos como Doué, que no jugó con él, pero llevaba sus botas cuando no tiene contrato con ninguna marca, es decir, las eligió él por respeto a Messi. Y bueno, al final sus haters tuvieron un poquito para
para hablar, pero vamos, que ni de broma se le puede achacar la derrota a Messi. Y vamos por último con el Benfica-Chelsea, un partido muy extraño porque empezó a las 4 de la tarde hora local en Estados Unidos y acabó a las 9, pero eso no es lo peor. Lo peor es que cuando se para el partido por las tormentas eléctricas que ya son comunes en Estados Unidos, minuto 85 era, el Chelsea ganaba 1-0 y en el minuto 90, después de reanudar el partido, te empatan de penalti 1-1, se fue a la prórroga y expulsaron a un jugador del Benfica y ahí el Chelsea ganó 1-4, pero casi se les escapa el partido por ese parón que no es lo habitual en el fútbol. Yo me quedo con las declaraciones de Maresca después del partido y con una cosa que ya he dicho en anteriores programas, y es que me parece que entiendo que el mundo del fútbol en estos últimos años se está moviendo por dinero, pero me parece que dar una competición en un lugar donde sabes perfectamente que los partidos se pueden parar por esto, te lo puedo comprar en una gira de pretemporada porque al final los clubes están mirando más por el dinero que porque los jugadores lleguen en buena forma, por lo tanto este tipo de parones y demás, bueno, no te estás jugando nada en pretemporada, pero cuando estás poniendo un mundial en juego y que bueno, esto va a ser un poco también el preámbulo de lo que vamos a ver en el mundial de selecciones dentro de no mucho, pues bueno, la definición de que el fútbol se mueve por dinero y que da igual que en un país que hay tanto riesgo de que pueda haber una tormenta eléctrica y que por tanto se tenga que parar el partido. Ya lo dijo Maresca, creo que se han parado en total unos, no sé si han sido 9 partidos, no sé si me quedo con ese dato de que esté bien o no, pero bueno, se han parado más de 5 partidos, eso está claro. Y al final, bueno, para el ritmo competitivo no es fútbol realmente. Entonces, bueno, sinceramente sin ningún tipo de sentido. Y sobre todo, en este partido vimos lo que es llegar al final del partido con un resultado, que se tenga que parar la cosa y que por muy poquito al final el Benfica no se lleva el gato al agua porque, repito, te empata en el 90+5 con un penalti y la prórroga podía haber sido otro encuentro totalmente diferente. Entonces, bueno, me parece una auténtica locura que se sigan disputando partidos en Estados Unidos a nivel, en este caso, que la organización pueda decidir otro tipo de sede. Totalmente, sí, me parece un peligro, un riesgo innecesario. Es verdad que, claro, cuando te paran un partido del Mamelodi en fase de grupo, pues a lo mejor no pasa nada, pero en un cruce directo y encima ya lo estamos viendo, repercutiendo de manera directa en el resultado dicho parón. No sabemos qué habría pasado si no hubiese habido parón, pero lo claro es que hubo ahí algo significativo. Pensar en un mundial de selecciones, en partidos tan importantes donde realmente todo el planeta se para asistir a ellos, ostras, a mí me parece muy difícil de asimilar. Pero, ya digo, demasiado poco nos estamos llevando las manos a la cabeza con lo que está pasando y lo que va a pasar. Salvando las distancias para traerlo un poquito aquí a España, no sé por qué, pero me recordó mucho a ese Córdoba-Las Palmas, si no recuerdo mal, de un ascenso, que invadieron el campo, se paró el partido por eso. Juraría que el Córdoba, o ahora no me acuerdo 100%, pero bueno, el equipo que iba ganando invadió el campo celebrando el ascenso. Saltaron al campo los aficionados de Las Palmas porque estaba siendo en el campo estaba siendo en Gran Canaria. Y el equipo pensaba que ya había ascendido y justo eso, el árbitro tuvo que parar el partido, se desalojó todo el mundo y entonces justamente en la reanudación el Córdoba, jugando como visitante en Gran Canaria, terminó anotando en el último instante del partido. De hecho, la celebración prácticamente es pitido final para que los jugadores fueran corriendo al vestuario porque hubo otra vez invasión, pero en este caso no positiva, claro. Yo me acuerdo de Valerón haciendo así, ¿no? Valerón haciendo así a la gente para que no saltase y bueno, sería una ridículo histórico, sí. Ya ves. Pues nada, pues hemos terminado con la tertulia. Quedaba comentar un poquito el Borussia Monterrey, que Ramos no pudo clasificar. Una pena, aunque Monterrey, la verdad, que dio mucho la cara. También se nos van Di María, que volvió a marcar ese penalti que decíamos, y Otamendi, grandes luchadores de este Mundial de Clubes. Y como hicimos en el programa anterior con las predicciones, que algunas nos han salido bien, otras mal, pero lo bonito es verlas una vez terminado todo para ver a ver quién patinó, quién acertó, quién se marcó un triple histórico que acabó entrando. Así que si os parece, vamos con las predicciones. En el Fluminense Al Hilal yo lo tengo claro. All in con el fútbol árabe. Yo también estoy de acuerdo con Carras, la verdad. Creo que el Al Hilal está muy on fire. Yo no os voy a llevar la contraria, también voy con el Al Hilal y veo otro partidazo de Bono. En el Palmeiras-Chelsea yo ya no estoy en el barco del Tigriño Víctor Roque, sino que me quedo más con el Chelsea de Pedro Neto. Se acabó la historia del fútbol brasileño en este Mundial de Clubes, pasa el Chelsea. Yo creo que también voy con el Chelsea, se hundió el barco de Tigriño. El partidazo Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich creo que no será
tal partidazo, porque creo que los de Luis Enrique van a seguir pasando por encima, en este caso, al equipo alemán. Todo mi apoyo y mis mejores deseos para el PSG aquí y en el siguiente cruce. Voy con el PSG también, aunque creo que el Bayern se lo va a poner muy difícil. Veo incluso una prórroga. Y el último encuentro, Real Madrid-Borussia Dortmund. No creo que haya tampoco mucho color en este encuentro. Creo que los de Xabi Alonso van a seguir ganando. Nada, esperaremos hasta semifinales para encontrar un rival digno para el Real Madrid. Nada que hacer el Dortmund. Xabi Alonso y el Madrid van a pasar por encima. Y recordad que todos estos partidos lo podéis ver de forma gratuita en DAZN, que están mostrando todo el Mundial de Clubes en abierto. Y gracias a ellos, y también de la mano de Fibers, hay un sorteo increíble donde podéis obtener un abono DAZN Pro valorado en 300 euros para ver todo el fútbol la siguiente temporada. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues simplemente estar registrados en Fibers e ir al perfil de DAZN e ir a su publicación fijada en su perfil en Fibers, donde ahí tenéis que mencionar a un amigo. Y repito, cada día se está sorteando un abono DAZN Pro, un abono en cada día del Mundial de Clubes. Esto es un premiazo, como también es un honorazo tener aquí a Zambrana, que nos va a hablar de un jugador que después tendrá bastante importancia en nuestros equipos fantasy. Con solo 22 años ya ha movido más de 60 millones. Es brasileño, tiene mejores números que Endrick y acaba de eliminar al City. Recuerda su nombre, Marcos Leonardo. Mientras Madrid y Barça peleaban por Endrick y Víctor Roque, otro delantero joven, brasileño y procedente del Santos superaba sus cifras en el Brasileirao. 35 goles en 100 partidos. Además de salvar a su equipo del descenso. Con interés de media Europa, decidió fichar por el Benfica a cambio de 22 millones, donde apenas tuvo tiempo para demostrar su talento. Tan solo duró 6 meses, y no por mal rendimiento, al contrario, sino porque en verano de 2024 llegó el mercado saudí con una oferta de 40 millones. El Al Hilal firmaba su traspaso. A pesar de ser suplente de Mitrovic, acumula 29 goles en 45 partidos, y los dos últimos para eliminar al Manchester City de Pep Guardiola. Un mundial de clubes brillante para revalorizarse en el mercado. ¿Creéis que tiene nivel para regresar a Europa? Os leo en comentarios. Un grande Marcos Leonardo que no fue alineado por el ganador de la jornada anterior de nuestra liga del Mundial de Clubes en Mr. Fantasy. A Kimbo no le hizo falta alinearlo para ganar la jornada, 141 puntazos. Eso sí, tuvo de todas formas a muchos del equipo de la semana, porque Pedro Neto, Harry Kane, Guirassy, Joao Neves con ese doblete. Cómo me dolió haber alineado a Fabián antes que Joao Neves, la verdad que eso dolió bastante en el corazón. Rich James, Hakimi, bueno, equipazo auténtico, y Kimbo le está metiendo una guerra tremenda a el señor Carlos, que fue el protagonista en las primeras jornadas y que ahora solo hay 2 puntos de diferencia. Bueno, hay guerra. ¿Vosotros tenéis favorito entre Carlos y Kimbo? Ahora empieza otro formato, ya menos partidos, menos cambios posibles. No me mojo, no sé quién va a ser el ganador. Yo lo siento, Kimbo, pero soy un tío clásico y creo que Carlos lo va a hacer por 10. Yo tengo que ir un poquito con Kimbo, sobre todo porque me siento un poco en su papel en nuestra guerra interna. O sea, porque yo estoy yendo por detrás recortándole a Diego Morales y digo, ya voy por detrás, ya te estoy haciendo un poquito, estoy al acecho. Esta jornada, yo top 15, tú top 26 y ya estamos ahí en un top 16 contra top 22. Mi objetivo es cogerte. Hay puntos todavía de margen, creo que en torno a unos 20, pero yo pienso sacar los pasos prohibidos. He de decir, no valen las excusas, pero he superado el primer fin de semana, digamos, de ocio nocturno en el que no he hecho todos los cambios que me habría gustado. Pero, aún así, jornadote otra vez de Carras, que ya está ahí, ya me tiene. Josep, unas palabritas después de tu jornada para nuestra maravillosa audiencia. Mi barco se podría equiparar al Titanic o al de Tigriño, está descendiendo a un ritmo que asusta. Bueno, hice algún all-in que no me salió del todo bien, me quedé sin cambios, estaba remontando, pero se hunde esto, chicos. Lo voy a intentar salvar, pero es muy top difícil. 83, tampoco, ¿no? Top 83 sí, pero tampoco es ninguna locura. Aspiraba más, al principio no tener ni idea de los cambios, pero bueno, lo que tú has dicho, sin excusas, volveremos más fuertes en otra liga. Mundial de Clubes, lo siento, pero no se me está dando. Para intentar llegar al top 50 va a ser muy importante a ver si tu selección de jugadores en base a las normas que ponemos sale bien. Para eso, pues correcto. Diego, directamente vamos con los jugadores que tenemos que alinear mínimo a uno
para esta jornada número 5, que recuerdo a la gente, es una norma simplemente interna para nosotros, no hace falta que vosotros lo pongáis, pero desde aquí siempre le ponemos el reto. Carlos, Kimbo, atreverse. Yo creo que si Carlos y Kimbo son suficientemente valientes, podrían mantenerse ahí arriba seguro, también cumpliendo esta norma semanal que vamos a imponer con esta breve seccioncita, hablando de otro de los equipos sensación de este Mundial de Clubes, como ha sido, y ya se ha comentado también en este programa, el Al Hilal, que más allá de las bromas y de la Liga de Camellos, etcétera, pues es el club más laureado de Arabia Saudí y además tiene el mejor palmarés de toda Asia, lo que sería un Mamelodi asiático, desde luego. También es el equipo que fichó, recordemos, aunque ya tampoco es tan lejano, pero queda un poco en el olvido, que fichó a Neymar Jr., al príncipe que no quiso ser rey. Buenas vacaciones están pegando Neymar y Lamine, a ver qué tal vuelven. Y sin más dilación, vamos a pasar con una lista de 4 jugadores del Al Hilal. Tendremos que alinear al menos a uno de los 4. También, como venimos haciendo en las jornadas previas, va a haber un comodín, de manera que realmente serán 5 jugadores. Uno de ellos tendrá que ir, sí o sí, alineado en nuestros equipos, no en los de la audiencia. Empezamos con Joao Cancelo, que para mi gusto siempre ha sido un buen jugador, un jugador determinante, quizás más en ataque que en defensa, ha mostrado problemas defensivos serios. Recuerdo aquel penalti contra el PSG en Champions vistiendo la camiseta del Barça, inolvidable, jugador bastante irregular, pero sobre todo jugador muy polémico. Con la camiseta del Valencia, ya sabemos que Mestalla es un estadio difícil, pero marca un gol y automáticamente manda a callar a su propia afición, pues para enfado de la hinchada Che. Se enfadaron tanto que 5 minutos después pasó del gesto del dedito en la boca al gesto de perdonadme que se me ha ido completamente la pinza. Tuvo también algunas grescas con miembros potentes del vestuario del Barça en su etapa como culé, y hace relativamente poco declaró que Cristiano Ronaldo ya estaba acabado y que Portugal no debería depender de él. O sea que tiene para todos el bueno de Joao Cancelo, así que primer jugador alineable dentro de estos 4 o 5 que vamos a decir. Por el otro lateral, de hecho, por el otro carril, tenemos a Renan Lodi, que seguro que nuestros oyentes colchoneros le recuerdan de su etapa como rojiblanco. No cuajó muy bien en el Atlético de Madrid del Cholo, de ahí se fue al Olympique de Marsella, y de Marsella cogió el avión para enlistarse en las filas del Al Hilal, dejando bastante pasta al Atlético de Madrid, hemos de decir, en este traspaso. Ya había sido, es un poco un Morata de la vida, porque ha movido mucho dinero. Cuando lo ficha el Atleti, se convierte en la venta más cara del Atlético Paranaense. O sea que, ojito con los euros y los dólares que ha movido el bono de Renan Lodi, que, por último, muy recientemente ha tenido un beef importante con Carlo Ancelotti, porque no le ha convocado para la Canariña. Ha puesto por delante a Alexandro, que lo hemos visto en el Flamengo, y a Carlos Augusto, del Inter, y no está nada de acuerdo con esta decisión el bueno de Renan. Lo dice que la respeta, pero que cree que la meritocracia no se aplica en la selección brasileña ahora mismo liderada por Carleto. Yo creía que estos dos jugadores iban a dar mejor rendimiento en la Liga Española, sobre todo creo que Joao Cancelo yo lo veía en el Barça quizá con esa operación que podía salir del City, pero es verdad que al final siempre se hablaba de ese tema extradeportivo que no ayudaba, sobre todo esa regularidad, y que al final una cosa curiosa de él es que era mejor lateral izquierdo que lateral derecho, y que claro, ahí el Barça tenía a Alejandro Valde. Y por la parte de Lodi, creo que un jugador en el que yo creo que los colchoneros le tenían mucha esperanza de que pudiera ser un lateral de muchísimos años, pero también le pasó un poco como quizá en la comparativa que también ha dejado el club colchonero hace poco, Reinildo, se le tenía mucha esperanza, pero que por un motivo u otro al final no han terminado cumpliendo las expectativas. Ahora sí que ambos en el Hilal pues cuentan con un contexto en el que pueden ser muy protagonistas ofensivamente y que por lo tanto juegan con viento a favor, pero que quizá en circunstancias o en momentos más tensos no han estado tanto a la altura como se esperaba de ellos. Hablando de la Liga Española, vamos a seguir con aroma castellano y voy a nombrar aquí a Sergei Milinkovic-Savic. Y dirá alguno, ¿pero qué dice este tío? Si este señor
es serbio. Bueno, pues recordemos que Sergei es uno de los hijos de Nikola Milinkovic, además de Vania y Jana, y Nikola Milinkovic, que jugó en varios equipos españoles, justamente cuando vestía la camiseta de la Unión Esportiva Lleida, pues Sergei Milinkovic-Savic nace precisamente en esta ciudad, en Lleida, o sea que es español, aunque, como sabemos, internacional serbio. Su hermano Vania, que es el portero del Torino, cuando Nikola Milinkovic jugaba en el Orense, pues nació en esta ciudad gallega. Y también tienen una hermana que es Jana Milinkovic-Savic, que era una gran jugadora de baloncesto. Así que Milinkovic-Savic, con esta historia con raíces españolas, también sería alineable esta semana. Y voy a terminar con esta lista de 4 con otro que pasó por nuestra liga, que es Salem Al-Dawsari, que tiene una historia curiosa. En 2018 hay un acuerdo que se firma entre la Liga y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí. Llegan hasta 9 jugadores saudíes a equipos españoles y sus filiales. Y Salem Al-Dawsari llega precisamente al Villarreal Club de Fútbol. Fue tal el hype que se creó que se colapsó la web del submarino amarillo con el fichaje de Salem Al-Dawsari. Es cierto que con el primer equipo solamente disputa un trocito de partido, eso sí, contra el Real Madrid. Entra en el minuto 56 sustituyendo a Javi Fuego. Otro de los highlights de la carrera de Salem Al-Dawsari es el golazo que le marca con la camiseta de su selección, de Arabia Saudí, a la Argentina. De no ser por ese partido, invicta en el Mundial de Qatar 2022. Así que siempre haciendo cositas para salir en la foto, Salem Al-Dawsari. La verdad que Al-Dawsari me parece el mejor jugador árabe de todos los que he llegado a ver. Yo creo que podría haber vuelto a Europa a algún equipo así quizá más modesto, pero tiene mucho nivel. A mí es un jugador que me gusta. Yo cuando lo veo ahora digo, no me puedo creer que en el Villarreal no tuviera un poquito de poder verle y ver el potencial que tenía el jugador, que al final lo está demostrando ahora. Y yo aquí vengo a hacer un poquito la recomendación fantasy de turno. Si no fallan las diferentes informaciones que me he puesto ahí yo a investigar sobre él, desgraciadamente no vamos a poder verle más en este Mundial de Clubes porque sufre una lesión en la que le van a dejar apartado entre unos 4 a 6 semanas. Por lo tanto, la participación de Al-Dawsari en este Mundial de Clubes ha finalizado. Repito, si la información es precisa, he visto que varias fuentes lo han dicho. Y por tanto, para nuestro formato, creo que el jugador comodín que vas a mencionar ahora va a ser muy importante para darnos esa cuarta alternativa. He de decir que aparece con la interrogación, pero ojito con el perraco de Simone Inzaghi, que ya se la lió al Barça con la presunta lesión de Lautaro, que al final acabó jugando y acabó siendo clave. Que este tío se la sabe absolutamente todas, pero es verdad que parece que lo de Al-Dawsari es una apuesta demasiado fuerte. Lo bueno es que es el primer partido de la jornada y que tenemos alineación confirmada. Así que ahí... Eso es. ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gusta? Sí, porque las triquiñuelas de Simone ya nos las conocemos. El comodín, para cerrar ya esta sección, sería Malcom, jugador brasileño, del cual pues ya hablamos en un programa previo, pues de aquellos jugadores que habían pasado por la liga. Buen partidito de Malcom contra el City, con gol incluido, así que podría ser una opción perfectamente válida para estos cuartos de final. Así que nada, mucha suerte a todos, porque ahora ya empieza lo serio y lo definitivo. Yo por eso, la verdad que para jugar en nuestra liga del Mundial de Clubes de Mr. Fantasy, que recuerdo a la gente que tenéis el enlace para entrar en la primera línea de descripción y también en el comentario fijado, donde pues hay premios increíbles, donde hasta 3 Nintendo Switch 2 están en juego, o sea que participad, porque además también si ganáis jornadas podéis ganar crédito, o sea que todo es un win-win para entrar y participar y además competir contra nosotros. Yo, para intentar optar de forma remontada a esa Nintendo y sobre todo pues intentar remontar a Diego Morales, he hecho un poco la del perro viejo de Manager Fantasy y he hecho mi all-in, que ya lo he dicho un poco en el pronóstico, del Al Hilal. Porque sobre todo además he dicho, mira, ¿por qué voy a ser un poco humilde? No, voy a ir con todo, es decir, si nosotros hay que meter a Malcom, está en mi equipo. ¿Que hay que meter a Milinkovic-Savic? Está en mi equipo. ¿Que hay que meter a Lodi? Está en mi equipo. ¿Que hay que meter a Cancelo? Está en mi equipo. No he metido al Dawsari porque, repito, considero que está lesionado y que en principio creo que no va a llegar. Pero es que además hasta Zambrana
ha hablado de Marco Leonardo, digo, también está en mi equipo, o sea, yo voy con todo. También, obviamente, mención especial a Bono, que, obviamente, siendo ahora mismo el torneo del campeonato, no podía quedarse fuera. Contra Fluminense, pues tengo mi esperanza de que la Al-Hilal continúe pasando. Y luego, completando el equipo, pues luego un Reece James, Cole Palmer y Pedro Neto, teniendo en cuenta que el Chelsea lo veo favorito ante el Palmeiras. Y cerrando, pues la magia de Kvaratskhelia, que por fin ya tras muchas jornadas lo voy a poder poner. Alguno estará pensando, Carras, ¿cuál es el jugador gafe que no tenemos que poner nosotros porque lo has seleccionado tú y por tanto no cumple? Porque Olise, ¿por qué no rindió? Lo vendí yo la semana pasada. Pedro Neto, lo que pasa es que siempre ha sido mi tapado. Nunca lo he mencionado hasta esta ronda. Siempre lo he podido meter en todos los equipos y siempre me ha dado alegría. Bueno, pues esta semana Pedro Neto no lo van a poder alinear ni Diego ni Josep. Y bueno, pues a ver qué tal. Miro de Pedro Neto me ha dolido en el alma. Eso me ha complicado la alineación de la delantera. De momento de ese partido del Chelsea voy a meter a Dilap, que está siendo un poquito irregular. Partidos muy buenos y partidos muy malos. Voy con todo el Al-Hilal a tope, que además es el primer partido. He metido algún Fluminense. Me ha gustado mucho Arias, el colombiano, así que le he metido y además está puntuando muy bien. Lo voy a meter ahí en el centro del campo. Arriba Germán Cano, un poco por cuadrar los huecos que tengo en la delantera. Y mi único jugador no Al-Hilal que no he mencionado sería Vitinha, que esta vez se me ha permitido elegirlo como capitán y vetarlo a mis compañeros. Yo esta vez voy con mi plantilla. Muy poquitos cambios voy a hacer, o sea que ya es una plantilla casi definitiva. Vamos con Bono en portería, no falla. Koulibaly, yo también llevo bastante del Al-Hilal. Joao Cancelo, de la sección. Aunque por arriba también tenemos a Leonardo, porque hay que ponerlo, este chico está enchufado. Después yo también tengo a Arias, que fue muy buena opción. Y ojo, porque en defensa necesitaba un perfil low cost y me fui con Juan Freites. Veremos qué tal sale esta apuesta. Mi jugador vetado, Valverde, que casi marca una chilena espectacular. Y yo creo que contra el Dortmund ya va siendo hora de que vuelva a mojar en este Mundial de Clubes. Y como el Madrid yo creo que va a ser bastante por encima del Dortmund, es una buena opción. Arriba yo también llevaba a Pedro Neto, pero he tenido que optar por Nkunku. Y Harry Kane y Fabián Ruiz y Kimmich de ese Bayern PSG. Sí que creo que va a ganar el PSG, pero creo que el Bayern va a dar la cara y Harry Kane puede meter algún gol. Y Kimmich en su línea de puntuar bien. Así que a ver, espero no tener que hacer muchos cambios y remontar un poquito porque estaba siendo esto terrible. Has dicho lo de un defensa low cost y como siempre ya en cada programa os pregunto, a nivel económico, ¿cómo ha ido vuestro trabajo? Yo tengo que decir que teniendo en cuenta que estoy ahora mismo negativo porque tengo que vender las inversiones, voy a empezar casi la jornada sin contarlo a día de inicio, pero bueno, a día de hoy de grabación y publicación, 142 millones de equipo. Recordamos que empezamos con 100. ¿Vosotros cómo estáis? Pues yo estoy aquí sumando el valor más lo que no tengo alineado. Debo estar en unos 130. Ahí voy, siempre un poquito por detrás. Pues yo un poquito más atrás, con 125. Pensaba que había generado un poquito más, pero tengo que decir que esta desilusión de la última jornada, se me quedaron muchos jugadores que estaban eliminados, que los tendría que haber vendido antes, pero estaba roto. Y ahí perdí un poquito. Eso es un consejo muy importante para la gente que es verdad que durante este Mundial de Club había muchos jugadores de revalorización que ya no están. Entonces, por lo tanto, los jugadores obviamente al no ser fichados por la mayoría de los usuarios están bajando de precio, así que no os quedéis con algún jugador eliminado. Por muy buenos puntos que haya hecho Sergio Ramos, si ya no está, Sergio Ramos es venta fantasy obligatoria. Por parte de Mar, no ha podido, bueno, más bien no ha querido alinear ella como jugador veto a Vitinha, o sea que quizá a lo mejor pierde un poquito su magia. Eso sí, su jugador vetado, por si no lo habéis visto en otros equipos, ha sido Doué. Así que bueno, ella en su misma línea, ella es del Paris Saint-Germain y ella no cambia absolutamente nada. Precisamente hablando de Mar, pues una semana más ha ido a preguntar a los compañeros del Mundo Deportivo qué es lo que piensan sobre los cuartos de final. Estamos en cuartos de final del Mundial de Clubes, así que nos vamos a ir para la redacción de Mundo Deportivo para que nos digan qué pronósticos tienen sobre estos 4 partidos. Yo también me voy a animar, así que voy a empezar con mis pronósticos. Voy a empezar con el primer partido que se disputa este viernes, que es Fluminense contra Al-Hilal. Yo creo que pasa Al-Hilal. Para el sábado a las 3 de la mañana, Palmeiras contra el Chelsea
yo digo que pasa el Chelsea. Sábado a las 6, PSG Bayern, pasa el PSG, para mí es el favorito de este Mundial de Clubes. Y por último, Real Madrid contra el Dortmund, yo digo que pasa el Real Madrid. Por primera vez en mi vida quiero que pase el Real Madrid y quiero que gane, porque quiero ver ese partidazo de Real Madrid contra el PSG, si es que pasa contra el Bayern de Múnich. Pronóstico para los cuartos de final del Mundial de Clubes. Palmeiras, Chelsea. Mi apuesta va con los brasileños. Tienen a Paulinho, que es un fuera de serie. Solamente puede jugar media hora, pero el otro día ya demostró que sus minutos son oro puro. Fluminense Al Hilal. Voy con los de Arabia Saudita. El Al Hilal quiere demostrarle a Europa que está preparado, que tienen un equipazo. Y en los otros dos partidos, PSG Bayern Múnich, creo que los campeones de Europa se van a imponer. Y en el Madrid Borussia Dortmund, creo que el Madrid va a pasar y quiero que el Madrid pase porque quiero ver este PSG Real Madrid en semifinales del Mundial de Clubes. Y hasta aquí, gente, el quinto episodio de Fantasy Fever. Muchas gracias a Diego por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y a Josep Tetena. Un placer como siempre, nos vemos en semifinales. Y a vosotros, gente, también os esperamos en el siguiente programa. Recordad que el Mundial de Clubes se está viendo en abierto en DAZN, así que echadle un vistazo y así podéis ver el siguiente programa con también todo el conocimiento que nosotros tenemos. Y recordad, estar registrado en Fever para poder optar a todos los premios increíbles que están en juego gracias al Fantasy de Mr. Fantasy del Mundial de Clubes. Enlace en la primera línea de la descripción y en el comentario fijado. Además de recordar del gran sorteo del abono DAZN Pro que tenemos en el perfil de DAZN en Fibers. Así que pasarse por todo lo que tenéis en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Nosotros nos despedimos, nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao, chao. Suerte a todos.